Hola, bueno, hoy cerramos este quinto nivel con la última verdad, la verdad 5, en donde hablaremos acerca de los dones de expresión. Los dones de expresión son aquellos que nos da Dios para conocerlo a Él en profundidad. Nos introducen a volvernos a Dios y nos inspiran un temor reverente a Él. Este don de expresión se utiliza generalmente para ministrar a la iglesia o llevar un mensaje a algún creyente dentro de esta. De este don de expresión se desprenden el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus. Bueno, iniciamos con el don de hablar en lenguas. Hechos 2 versículo 11 dice, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, el don de hablar en lenguas es la capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para tú comenzar a hablar en una lengua que no conoces. Esto puede ser para ministrar a alguna persona que sí domine esa lengua o para llevar una profecía a la iglesia o también alguna persona que, aunque parezca ilógico, que no domine esa lengua. Pero ¿cómo se logra eso? Y aquí lo relaciono también con el siguiente don, que es el don de interpretación de lenguas, el cual es la capacidad brindada por el Espíritu Santo para poder entender el don que tiene una persona de hablar en lenguas. Entonces, la persona que tiene la interpretación de lenguas entiende lo que está diciendo la persona que está hablando en lenguas, aunque ese no sea su idioma original o no conozca ese idioma. Primera de Corintios 14, versículos 15 y 16 dicen, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces allí, luego de entender este versículo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Ahí es donde entra la persona que tiene la interpretación de lenguas. Estos dos primeros dones están muy relacionados entre sí, porque está el don de hablar en lenguas, y si ese hablar en lenguas surge una profecía dentro de la iglesia, también habrá una persona que tenga la capacidad de interpretar esas lenguas para que ese mensaje que se está hablando en lenguas pues pueda ser entendido. Continuamos con el tercer don, que es el don de profecía. Segunda de Pedro 1, versículo 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, el don de profecía es la capacidad que tiene una persona para revelar a la congregación o a una persona dentro de esa congregación los secretos del corazón de Dios, siendo estos confirmados mediante sueños o visiones. Aquel que tiene el don de profecía recibe un mensaje de Dios para alguna persona especial o para la iglesia o para una ciudad o para un país y reproduce este mensaje. No le quita ni le añade nada. Recibe lo que Dios le dijo y entrega eso mismo al pueblo. En algún momento en especial, las personas pueden ser utilizadas para profetizar, pero porque profeticen, eso no los convierte necesariamente en profetas. El profeta es un ministerio ya establecido, donde algunas personas ya fueron escogidas por Dios como profetas. En cambio, el don de profecía puede surgir con una persona que no es profeta, entonces en un momento determinado es llena por el Espíritu Santo y allí comienza a profetizar para la edificación de la iglesia o de algún pequeño grupo o personas dentro de la iglesia. Por último, tenemos el don de discernimiento de espíritus. Jeremías 23, versículo 16 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas,
hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, la persona que tiene el don de discernimiento de espíritus tiene la capacidad, obviamente por el Espíritu Santo, de saber si o de entender si esa profecía que alguna persona está hablando, recordemos que existen los falsos profetas también, entonces esa persona tiene el discernimiento, como lo dice su nombre, de ver si esa profecía viene o no viene de parte de Dios. Al igual que esas profecías habladas en lenguas o la persona que simplemente está hablando en lenguas, saber si eso viene o no viene de parte de Dios. Porque sabemos que por ahí hay muchos charlatanes, muchas ovejas vestidos de lobos que se hacen pasar por creyentes dentro de la iglesia, pero no lo son así, sino que están siendo utilizadas por enemigos para traer confusión dentro de la iglesia. Entonces, aquellos que tienen el discernimiento de espíritus van a saber, van a entender si eso viene o no viene de parte de Dios. Bueno, como pudiste observar, estos cuatro dones que se desprenden del don de expresión están muy relacionados entre sí. Entonces, como actividad para esta última verdad, vas a realizar una situación en donde se puedan ver aplicados dentro de la iglesia estos cuatro dones que se desprenden del don de expresión. Bendiciones.